Ok, buenas tardes a todos. Gracias. Sean bienvenidos. Estamos en la asignatura de programación orientada a objetos y vamos a la semana 2, clase 2 de esta semana. Sería ya la número 4 del ciclo 02-2020. Sean bienvenidos. Espero pues que estén bien. Y pues si hay alguna duda que ustedes tengan en relación a alguna actividad, pues la podemos ir viendo. Dentro de la temática que veíamos en la clase anterior, mencionábamos sobre las actividades que íbamos a estar desarrollando durante cada semana. Creo que yo explicaba que por cada clase íbamos a estar teniendo una actividad. Eso vamos a cambiarlo de la siguiente manera. Vamos a tener ciertas actividades que pertenecen a la semana para que no se sobrecargue mucho el trabajo. Entonces, dentro de los materiales que aparezcan en la plataforma, pues van a ver una actividad semanal de esta asignatura. Una o dos actividades, pero va a ser por semana, no va a ser por cada clase. Entiendo que si alguno todavía no ha presentado sus tareas, pues no sé si han tenido algún problema en la plataforma o me lo hacen saber o lo escriben acá en el chat, por favor. Este día voy a pasar a compartir mi pantalla para que podamos tener acceso al material. Vamos a hablar un poco sobre los pilares de la programación orientada a objetos. Acá vamos a cambiarle este nombre nada más para que se vea bien. Y luego yo les voy a compartir acá una parte relacionada con lo que vamos a trabajar con Python. Pero como lo mencioné anteriormente, era importante que viéramos algunos aspectos fundamentales de la teoría de la programación orientada a objetos. Entonces, cuando hablamos de la programación orientada a objetos, estamos hablando de 4 situaciones muy importantes que las vamos a ver durante todo el ciclo, durante todo el desarrollo. Tiene que ver con la abstracción, la herencia, las relaciones y el encapsulamiento que se generan dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Vamos a ver cada uno de estos términos y cómo es que se relaciona con la programación orientada a objetos. Luego vamos a ver un poco ya algunos elementos del lenguaje, específicamente Python, para que nosotros podamos ir practicando y desarrollando nuestros primeros programas. Eso es muy importante. Ok, vamos. La abstracción, pues básicamente cuando nosotros hablamos de abstracción es cuando nos referimos como a elementos, por así decirlo, como a identificar algo de la vida real de tal manera que con el simple hecho de decirlo, nosotros nos hacemos una idea muy abstracta o muy general de todo eso, de su funcionamiento y todo lo demás. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en un dado caso, nosotros decimos, por ejemplo, la clase persona. Cuando nosotros hablamos de persona, ¿qué se nos viene a la mente? Básicamente que en esa clase nosotros englobamos todos los comportamientos, todas las características que puede contener una clase o en este caso una persona. En ese sentido, hablamos de la abstracción. Dice que permite seleccionar las características esenciales y relevantes de un objeto. Entonces, cuando hablamos de un objeto, vehículo, por ejemplo, nosotros desde ese punto de vista hacemos una abstracción y englobamos en pequeñas, en características específicas y esenciales, todo lo que pueda representar ese objeto. Entonces, básicamente, por eso cuando decimos que algo, cuando hacemos una abstracción,
no vamos a ir a decir, por ejemplo, ok, vehículo, y vamos a empezar imaginémonos que si nosotros seleccionamos todas las piezas de un vehículo o todas las características o todas las funciones, simple y sencillamente fuera difícil poder construir algo abstracto de vehículos si nosotros empezamos a decir que tiene sistema eléctrico, que tiene esto, que tiene lo otro, que tiene... Y no terminaríamos por el montón de interfaces, de circuitos internos que tiene. De una manera abstracta decimos, ok, el vehículo avanza, frena, gira, esas son comportamientos, características, ok, marca, color, modelo, etcétera. Entonces, de esa manera, nosotros hacemos una abstracción en lo que son los objetos dentro de la programación orientada a objetos. Todo esto, en su momento, lo vamos a ver a través de programación, pero es importante que veamos la parte de sus conceptos. Algunas características de la abstracción, pues tiene que ver que, ya lo mencionamos, señalan las características o enfatizan en las características relevantes del objeto que estamos en mención. También dice que de esta manera, cuando nosotros hacemos una abstracción, pues esto nos ayuda a trabajar con situaciones o con problemas muy complejos. ¿Por qué? Porque cuando englobamos de manera abstracta un problema, pues vamos a buscarle un significado, vamos a buscarle una solución a la parte abstracta. Ahora bien, esta parte la vamos a dejar para más adelante. Ahora bien, el encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Básicamente, dentro de la programación orientada a objetos, un encapsulamiento pues tiene que ver con la protección, tiene que ver con el ocultamiento de cierto código. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de encapsulamiento dentro de una programación, hablamos, por así decirlo, no sé si ustedes trabajaron con Visual Studio y ese tipo de IDEs. Cuando ustedes arrastran o utilizaban el entorno gráfico y utilizaban un objeto como un cuadro de texto, como un combo box, él simplemente se dibujaba en el formulario. Pero dentro de eso había un código encapsulado que permitía el funcionamiento de ese control. Si nosotros modificábamos algo de ese código oculto, el objeto ya no funcionaba igual o, en todo caso, dejaba de tener un comportamiento esperado por el cual había sido desarrollado. Ahora bien, dentro de la programación, la parte del encapsulamiento, pues sostiene que el único que puede manipular el estado interno del objeto es el objeto entre sí. Es decir, eso permite tener cierta seguridad a nivel de nuestro programa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sirve para que en nuestro código no esté a la vista o no esté al alcance de otras personas que no tienen nada que ver, por así decirlo, con nuestro programa. Entonces, una forma de representar el encapsulamiento es, por ejemplo, su celular. Ustedes ven el celular, ven que funciona, que se enciende, que se apaga, pero nosotros no vemos el código que tiene o que tiene internamente ese dispositivo para que funcione de tal manera. ¿Por qué? Porque hay muchos de los códigos que están encapsulados. Y no me refiero a la parte del sistema operativo. El sistema operativo es una parte, pero si ustedes ven, dentro del sistema, dentro del aparato, internamente, tienen los teléfonos una placa. Esa placa tiene microchip y tiene otro tipo de microprocesadores, que esos tienen una programación también oculta. Entonces, de esa manera nosotros no tenemos acceso a ese tipo de códigos. Por eso, si hablamos acá de algunos principios, dice que los atributos propios de un objeto dice que no pueden ser visibles para otros objetos. Es la parte que yo les mencionaba. Es decir, tiene que ver con la protección. La parte de las relaciones está en función de cómo nosotros relacionamos estos aspectos con situaciones del mundo real. Métame un momento, vamos a...
Eso de las relaciones lo que nos permite es tener agregaciones de asignación, agregaciones de herencia. Existen varios tipos de relaciones. Entonces, nosotros vamos a identificar por medio de algunos diagramas cómo es que se representan o cómo es la relación que tienen este tipo de relaciones dentro de la programación orientada a objetos. Por eso decimos lo siguiente. Estábamos acá en la parte de las relaciones. Por ejemplo, existen dos tipos principales de relaciones, las de asociación y las de agregación. ¿Para qué nos sirven estas? Básicamente, cuando nosotros creamos diferentes clases, diferentes objetos en un sistema que estemos desarrollando, pues cuando nosotros lo clasificamos es porque tienen un objetivo común. Y ese objetivo común es que van a compartir ciertos comportamientos y ciertas relaciones. Estas ciertas relaciones pues tienen que ver con el funcionamiento. Por ejemplo, una persona puede tener un vehículo y este vehículo puede tener otras características. Entonces, también pueden haber otras relaciones de agregación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de relaciones de asociación, dice que es una conexión entre dos clases. Y acá, por ejemplo, nos dice persona y dueño. Es decir, una persona puede tener cierto vehículo y todo lo demás. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a identificar una parte de la herencia? ¿Cómo nosotros? Acá, veamos. Si nosotros vemos, en la clase anterior veíamos que la parte de la clase padre que habíamos puesto de ejemplo, que era, si mal no recuerdo, era la clase persona, nosotros ahí teníamos algunos aspectos importantes porque después de la clase persona derivábamos nosotros alguna clase que se llamaba, por ejemplo, empleados, otra clase que se llamaba estudiantes. Por ejemplo, acá hay una clase base que se llama transporte y pues lógicamente puede tener muchos atributos, muchos métodos o comportamientos, etcétera. Pero la desagregación de transporte, por ejemplo, tenemos automóviles, tenemos aviones. Estas de acá se van a conocer como clases derivadas o comúnmente conocidas como subclases, que pertenecen a una clase transporte y que esta puede pertenecer a otra clase superior. Entonces, cuando nosotros creamos estas clases derivadas, es importante que no olvidemos esto, que estas clases derivadas van a heredar los atributos y todos los demás comportamientos o métodos que nosotros hayamos asignado acá. Cuando nosotros creamos estas clases derivadas, ellos automáticamente toman estos atributos y estos métodos. Y además se le pueden crear sus propios atributos y sus propios métodos. Y esto, cuando nosotros nos permite crear diferentes métodos, pues vamos a llegar al otro término que tiene que ver con la parte del polimorfismo, que es la última parte que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros hablamos ya del polimorfismo, es porque nosotros podemos llamar acá, por ejemplo, transporte tiene, por así decirlo, estos métodos, pero si nosotros vemos cada subclase creado ya una vez instanciado, estos pueden tener sus propios métodos independientes de la clase superior. A eso es lo que nosotros le llamamos como un polimorfismo, o sea, la capacidad de implementar diferentes métodos en las clases derivadas y en las clases padres. Esta parte parece un poco así como confunde, tiende a hacer, porque necesitamos, como decirles, buscar la forma de representarlo a través del lenguaje de programación para que podamos ir viendo esa parte. Esto es un material así generalizado. Nosotros vamos a trabajar de lleno con la parte de la programación, pero estos conceptos que hemos visto acá, junto con los conceptos básicos
de la programación orientada a objetos que vimos el otro día, que era esto, eso pues es importante que no los dejemos a un lado, que al menos los manejemos de tal manera que cuando estemos programando y hablemos de objetos, hablemos de instanciar y hablemos de todas esas cosas, pues que tengamos una idea al menos abstracta de cada uno de esos. Vamos a pasar a ver la parte del IDE junto con algún material que vamos a recomendar para su uso. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento con la tarea o algo. ¿Preguntas? Buenas tardes, ingeniero. ¿Verdad que la única tarea que hay actualmente es lo de enviar una captura de pantalla con, ¿cómo se llama? Este programa descargado con Python. Sí, Eso es es lo único que se me correcto. pregunta. Había que hacer eso y unos pequeños programitas que solo decía que llevara su nombre y su carrera, eso. Pues básicamente, y eran el intérprete de Python junto con el Visual Studio Code. Nada más eso. Ok, Esa es la semana 1. Hoy vamos a dejar las actividades de la semana 2. Ok. Veamos. Nosotros, este material va a estar de consulta para algunas partes del ciclo. Este es un material que lo vamos a estar trabajando juntos con otros que yo les voy a dar cuando ya sean guías específicas. Igual se descarga de internet y es un curso que es de uso libre y es el curso de Python para principiantes. En la primera parte nosotros lo vamos a pasar así como por alto, les voy a decir por qué. Primero habla de la instalación, lógicamente acá la tabla de contenidos, pues si nosotros vemos, primero se habla de la instalación en los sistemas operativos Linux y en la parte de Windows. Entonces, esta parte nosotros ya la hicimos, excepto los que se mencionan acá, que son el Ninja IDE y la instalación de Bazaar, que tienen que ver con el Ninja IDE. Es un entorno como el Visual Studio Code que nosotros estamos utilizando, y la instalación de Bazaar es para llevar un control de versiones, que en este momento no lo vamos a utilizar nosotros. Podemos utilizar otro más adelante, pero por el momento ya tenemos eso instalado. Ahora, ¿de dónde partimos? Desde la estructura y elementos del lenguaje. Básicamente, nosotros partimos desde acá. ¿Por qué? Porque nos interesa ver los elementos del lenguaje, las variables, los tipos de datos, aunque eso ya están en una presentación, pero acá nosotros vamos a ir haciendo como aclarando algunas cosas sobre las cuales ustedes pueden tener alguna duda y lógicamente basado en eso nosotros vamos a ir desarrollando los ejercicios. No sé si tienen alguna duda con esta parte. Este material va a estar compartido así como está, porque no es de mi propiedad, entonces va a estar así. A lo mejor solo se le cambia el nombre indicando que es como para material de consultas y de todo lo demás, pero también van a ver información como de ejercicios, que esa va a estar aparte. ¿Estamos bien por ahí? sí, Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, básicamente estamos hablando nosotros de los elementos del lenguaje, las variables, los tipos de datos, los operadores aritméticos y cómo se escriben comentarios. Ahora bien, creo que con estas 4 cosas que tenemos hasta acá, se nos va a ir un parte del tiempo. Ahora, la pregunta del millón es, ok, los elementos del lenguaje, pues ya los vamos a ver por ahí a qué se refiere. Pero tenemos la parte de variables. ¿Qué entendemos nosotros por variables? Todos tenemos un concepto. Por favor, pueden escribirlo acá. ¿Qué entienden por variables? Acá, en el chat. Por favor, Lick, ¿sí? yo entiendo como variable que es donde podemos almacenar datos. Donde podamos almacenar datos, ¿ok? ¿Alguien más?
Es un dato en el programa que en cualquier momento puede tomar un valor específico o cualquiera y siempre va a estar en constante cambio. Por eso se denomina variable, porque está en constante cambio. ¿Ok? ¿Alguien más? Es un espacio en la memoria RAM. Es un espacio en la memoria RAM. Sí, pero ¿qué hace ese espacio? Bueno, lo que yo mencionaba era como un complemento, ¿verdad? Lo que dicen Ok. los compañeros. Ok, perfecto. Gracias. José Daniel, gracias. Es un lugar Ok. donde se guarda la información. Ok. Veamos entonces. Vamos a ir a la parte de los elementos del lenguaje y algunos aspectos que nosotros vamos a ver en ese documento, ya lo voy a explicar por ahí, tiene que ver con algunas normas o algunas reglas que tienen que ver con el mejoramiento del lenguaje y que es necesario pues, que se practiquen para que tengamos una mejor estructura de nuestro programa. Ok. Los elementos del lenguaje, la principal pues va a ser siempre en cualquier lenguaje de programación lo que son las variables. Por eso decían acá ustedes, es un espacio para almacenar datos modificables. ¿Dónde? En la memoria de un ordenador. Por ahí mencionaban en la memoria RAM, era un espacio para guardar datos, era un espacio, lógicamente sí, es un espacio de índole temporal, que reside en la memoria del equipo y esta pues cuando lógicamente se apaga o se reinicia pues estas dejan de existir como tales. Entonces básicamente una variable, el nombre mismo lo dice, variable durante la ejecución de un programa, una variable puede cambiar y puede obtener diferentes valores. Ahora, los tipos de valores que pueden llegar a tener van a estar en función al tipo de lenguaje de programación que nosotros podamos utilizar. Ya que en algunos lenguajes de programación usted define una variable con el tipo de dato entero, únicamente ingresa números enteros. Pero en otros lenguajes puede definir un nombre de variable y puede primero almacenar un valor y después almacenar otro tipo de valor y no le va a dar ningún error. Pero en algunos lenguajes que son muy tipados, como el caso de Java, de C#, por mencionar algunos, estos sí se debe de respetar. Si usted creó una variable de tipo entera, pues básicamente le va a almacenar valores enteros. Entonces, en Python dice que el nombre de la variable no tiene ninguna ciencia, por así decirlo, simple y sencillamente debemos de elegir el nombre que sea de acuerdo a ciertas normas, es decir, cuando digo ciertas normas, por ejemplo, es que no debe de tener palabras reservadas del lenguaje, que no deba de tener, por ejemplo, caracteres especiales que no estén permitidos por el lenguaje o que sí están permitidos, pero que no representan un dato que nosotros o información relativa al valor o que la variable va a almacenar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de acá, nombre de la variable, en donde el nombre de la variable puede ser un nombre válido y luego tenemos un igual y acá designamos un valor de la variable, lo que nosotros vayamos a almacenar, ya sea un tipo de datos doble, o sea, dobles, enteros, booleanos, string, fecha o definidos por el usuario, no hay ningún problema. Entonces, por eso dice acá que cada variable tiene un nombre y un valor, el cual define a la vez el tipo de datos de la variable. Es decir, que si nosotros definimos acá esta variable que dice dd, entonces si le ponemos igual a 20, entonces básicamente ahí nosotros estamos creando una variable y asignando un valor. ¿Ok? Veamos. Ok. Ahora bien, existe también otro elemento del lenguaje que nosotros lo vamos a conocer como constante, la cual nosotros la definimos
o la utilizamos para almacenar esos valores que normalmente no cambian con el tiempo. Cuando digo normalmente es porque sí hay constantes que jamás van a cambiar su valor, como el clásico pi, ¿verdad? Que tiene su valor, y otros valores que por ejemplo, pueden tener una constante. Por ejemplo, sabemos que el número de días del mes de enero son 31, eso es una constante. Entonces, y así podemos definir algunos aspectos. ¿Cuál es la diferencia entre las variables y las constantes? Pues lógicamente que las variables pues cambian su valor y las constantes pues mantienen los valores y no tienen que estarse modificando en cada momento o ser modificados durante la ejecución del programa. Ok. Algo que tiene que ver con la PET 8 son los siguientes, referido a las variables. ¿Qué es la PET? Por ejemplo, si nosotros buscamos esto acá, sobre las PET, se refiere a eso, Dice que Python nos prevé reglas de estilo a fin de poder escribir código más bonito, o sea, más legible y de manera estandarizada. Estas reglas dice que son definidas a través de la Python Enhancement Process. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa esto, propuesta de mejora de Python. Entonces, cuando nosotros veamos una PEP, estamos hablando de una propuesta de mejora de Python. Por eso es que acá, una propuesta de mejora de Python en la regla 8 está relativa a las variables. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Por qué hago mención a esto? ¿Y por qué es importante que lo consideremos? Es importante porque nosotros muchas veces hacemos lo siguiente. Ok, tenemos una variable, digamos, se necesita saber los salarios de los empleados de la empresa X. Ok. Los salarios y nombres. ¿Okay? Entonces, alguien puede poner acá solo N igual a Raúl, lo que sé yo, y otros pueden poner S igual a 200. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice esta regla? Ok, dice, mirate, dice, hay que utilizar nombres descriptivos y en minúsculas. ¿Para qué? Para nombres, para los nombres compuestos de variables hay que utilizar los guiones bajos. Es decir, de esta manera, mi variable, aquí está, mi guión bajo, variable, igual. ¿Qué más dice? Dice además que esto, que eso, que normalmente hacemos así, según esa norma, dice que debo de usar un nombre descriptivo. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, acá, el nombre empleado. Acá puedo poner salario o, sino más, ¿qué más dice acá? Vean, aquí funciona, pero la norma lo que me dice es lo siguiente. Antes y después que debemos de utilizar, antes y después del signo igual debe de haber un espacio antes. Entonces, ¿qué me está indicando? Que nosotros acá debe de existir un espacio acá y otro aquí. Así. De esa manera vamos a tener usando una normativa de manera correcta. Esto funciona, no hay ningún problema si lo ponemos así. Pero si lo ponemos así, estaría bien. Lo que dice es que no debemos de dejar dos espacios. Y poner nombres descriptivos de las variables. ¿Por qué? Imaginémonos que nosotros tenemos 40 a 25 variables que mandar a llamar. En un momento dado no vamos a saber qué significa esto, qué significa esto, qué significa esto, qué significa esto. Entonces,
tenemos que al menos tener una claridad en los tipos de datos de variables que nosotros estamos definiendo. Por ejemplo, acá, de manera incorrecta es porque aquí hay más de 2 espacios. Por ejemplo, acá podemos separar de esta manera. ¿Ok? Esto está unido. ¿Sí? Las constantes dicen que podemos diferenciarla siempre con un guión bajo, pero podemos escribirlas en mayúscula. De esa manera, cuando nosotros veamos en nuestro programa algo que se llame así, por ejemplo, valor de pi, digamos. Ah, ok, entonces igual a 3.14 y no sé qué más. Ok, entonces como vemos que es mayúscula, entonces nosotros definimos o sabemos que esto es una constante. ¿Sí? Si nosotros tenemos n días igual a 30, entonces sabemos que esta es una variable. Esas son normas, no es que si yo pongo el valor de pi en minúscula no me va a funcionar, sí va a funcionar, pero imaginémonos un programa que tenga unas 200, 300 líneas de código, y entonces si no sabemos muchas veces, si queremos fácilmente identificar que esa es una constante, alguien que puede ver nuestro código ve mayúsculas y dice, ah, ok, esa es una constante, entonces funciona. Y para eso sirve seguir ciertas reglas. No sé si si hay alguna duda con eso al respecto. Todo claro, No, todo bien. Ok. Dice que para imprimir en pantalla, en Python se utiliza la palabra clave print. Eso ya lo hicieron en lo que ya mandaron la tarea. Print y luego acá el valor de la variable. No sé cuántas páginas me pasé. Ah, aquí está. Están. Ahora bien, los tipos de datos. Relativo a esto, pues nosotros vamos a conocer los tipos de datos que tienen que ver con texto, que normalmente se conocen como string. Y en la parte de cuando hablamos de base de datos, para representar estos valores muchas veces hablamos de valores tipo varchar. También le decimos cadena. Entonces, nosotros acá siempre van a estar representados a través de comillas. Y existen otro tipo de valores que tienen varias líneas a través de esta representación. Esta es una variable multilínea que está representada de esta manera. ¿Ok? Entonces, las cadenas de texto siempre las vamos a reconocer porque están en esta parte de acá. Eso tiene que ver con los tipos de datos. Los tipos enteros, pues como su nombre lo dice, los tipos enteros en algunos lenguajes de programación, pues están representados con, si nosotros quisiéramos definir la variable edad en un lenguaje de programación X, tendríamos que poner int edad igual a 35, indicándole que este es el tipo de dato. Nosotros acá en la parte de Python simplemente definimos el nombre de la variable, la parte de la asignación del igual, y este sería el valor. Entonces, no necesita definir el tipo de dato. Automáticamente se sabe acá, el lenguaje de programación lo interpreta y establece que ese es una variable que va a almacenar un tipo de tipo entero. La parte de entero octal es similar, hexadecimal también.
y nos interesa la parte de los reales, que son los que, con los que vamos a trabajar más, los reales, los enteros, los booleanos, los string o los cadenas. Okay. La parte de los reales tiene que ver con la parte parecida a los dobles. ¿Por qué? Entre la parte real y la parte doble, pues lo que nosotros estamos indicando es que un valor, por ejemplo, ese sería un valor doble, que acá lo vamos a considerar como un real porque va a estar va a tener la característica de que tiene decimales. Ahora, podrían escribirme acá, por ejemplo, en el chat, denme algunos nombres de variables que puedan utilizar. Un nombre de variable para almacenar o qué tipo de datos podemos almacenar en valores de tipo real y en valores de tipo entero. Si tenemos, por ejemplo, salarios, descuentos, edad de empleado, nombre, ¿qué tipo de datos necesitamos? Si yo digo, ok, tenemos, por ejemplo, nombre, tenemos edad, tenemos salario y tenemos descuento, tenemos estado, donde puede ser estado activo o inactivo. ¿Qué tipo de datos yo necesito para esos campos, por ejemplo? ¿Qué tipo de datos necesito? Para edad necesitaría enteros, supongo. Para edad necesitamos enteros, ¿ok? Para salario sería reales. Para salario sería real, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Por qué el nombre no puede ser entero? Y para contestarle a don Eric. Porque no son números, o sea, es cadena porque es un nombre, creo yo. Ah, ok, gracias. En el caso del Recordemos nombre sería que... string. Ah, ok, sería de tipo string, sería de tipo cadena. Es decir, cuando hablamos de cadenas y decimos que por qué el nombre no puede ser entero, no únicamente podemos decir que porque son números, porque yo puedo tener, por ejemplo, que números así están acá, y son números, pero están entre comillas, entonces por lo tanto representan un string, ¿verdad? O una cadena. Entonces, de esa manera, por eso es que nombre, perdón, no puede tener un tipo de datos de tipo entero, sino de tipo string o de tipo cadena. Salario decían que iba a ser de tipo real y descuento iba a ser de tipo descuento. Real también. Real también. Ok, excelente. Y estado donde pueden haber dos valores, activo o inactivo. Ahí sería booleano, ¿no? Exacto, podemos poner un booleano que solamente determine si activo es verdadero o es falso. Si está true, pues entonces es activo, y si está false, pues entonces es inactivo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de los tipos de datos, nos referimos a esta situación. Entonces, acá tenemos los valores booleanos y es necesario pues que tengamos claridad sobre este tipo de situación. Acá la teoría nos dice que existen otros tipos de datos un poco más complejos, pero que en este momento pues no vamos a entrar en detalles con ellos. Eso también estaba en la presentación, pero es pero muy importante que nosotros definamos estas situaciones para que nos quede bastante claro con eso. ¿Por qué, verdad? Porque de pronto podemos tener, fijémonos bien, con la suma, ¿verdad que no hay ningún problema?
¿Hay algún problema con esta? No, ¿verdad? No. No, estamos bien. Entonces, con la suma no teníamos ningún problema. ¿Qué significa esto de acá? Esto. Si nosotros cuando veamos en Python esta parte, ¿a qué nos vamos a estar refiriendo? Que un número está elevado por un exponente, ¿no? Que un número está elevado por un exponente. Es lo que nosotros conocemos como una exponenciación, ¿verdad? Ujú. Okay. Otra que pueda tener alguna situación, la de módulo. ¿A qué se refiere con módulo? Eso. Esta, ok. Alguien más que tenga ¿cómo se llama? La denegación. La denegación. Esta parte, la denegación, significa, por ejemplo, la representación. Cuando nosotros tenemos esta expresión, estas son expresiones, cuando nosotros tengamos una expresión de este tipo, de 12 menos 7, pues lógicamente, si nosotros vemos el operador, estamos hablando de una resta. Pero cuando nosotros veamos esta parte acá, de A igual a menos 5, estamos indicando que A no es, estamos negando que A sea igual a esto. O sea, A no es igual a 5, por así decirlo. Estamos negando esa parte. Entonces, esto lo que nos va a devolver es un valor falso o verdadero. Nada más con la negación, eso es lo que vamos a obtener. Un valor de tipo booleano, porque estamos haciendo algo de comparación a través de la negación, no como una parte de operación como las otras. Ahora, dentro de la parte del módulo, nosotros, no sé si han escuchado la parte residual de un valor. Por ejemplo, si nosotros acá tenemos una división y queremos dividir 10, por ejemplo, entre 2, el residual va a ser 0. ¿Por qué? Porque dividido 10 entre 2 tiene valor, porque es 5. 5 por 2 es 10. Entonces el residuo o el módulo me va a dar como resultado un 0. Pero si yo pongo 10 entre 11, o sea, 10 módulo 11, el residual me va a dar 1. Si nosotros, ¿quién tienen en su celular o algo ahí para que hagan una operación como de 27 entre 4? Háganlo por favor en su celular o donde lo puedan hacer. 6.75. Esa parte es cuando nosotros hacemos una operación, como les dijera, como esta. Como cuando hacemos una división, así, es esto, lo que ustedes hicieron acá. Pero si nosotros si buscamos un número, si nosotros encontramos que el número más próximo podría ser 26, por ejemplo, 6 por 4 nos va a dar más o menos 24 y van a sobrar ¿cuántos para 27? 3. Entonces, ese es residual, es lo que sobra de dividir un número, y al dividir ese número tenemos una diferencia. Ese residual, por ejemplo, si nosotros queremos sacar un residual de dividir 30 entre 15 o qué sé yo, vamos a obtener ya sea 0 o un número X. Entonces, en su momento, nosotros vamos a utilizar estas operaciones o estos residuales. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos esto es cuando queremos calcular, por ejemplo, los meses de febrero. Cuando nosotros le decimos, mira, fíjate que cuando evalúes el mes de febrero y le ponemos que si
el residual del número de días de febrero dividido entre 2 nos da 0, entonces decimos que es normal. Pero si nosotros dividimos el número de días de febrero entre 2 y en esa ocasión el número de días es 29, no nos va a dar una cifra exacta, sino que nos va a sobrar un número, nos va a dar como residual 1. Entonces, ¿qué estamos indicándole ahí? Que ese año va a ser de tipo, ese mes va a ser de tipo de 29 días, o sea que el año es bisiesto. Para eso nos sirve la parte del residual. Ahora bien, todas estas operaciones nosotros las vamos a ir haciendo ya con ejercicios acá. Nada más ahorita para entender un poco esta parte de las operaciones, ya que sí tiene diferenciación con otros lenguajes de programación como el C#, como el Java, que son diferentes, son muy diferentes. Ahora bien, digamos diferentes en algunos aspectos, como por ejemplo esta del exponente, la parte de la negación, esto de la división entera, de la multiplicación del exponente, perdón, eso. De ahí los demás pues son similares. Acá, por ejemplo, siempre nos dice que tenemos que colocar un espacio antes y después de un operador. Es decir, estos son la parte de los operadores. Es decir, la parte de los operadores se refiere a esto de acá. Entonces, antes y después, antes y después. ¿Por qué? Porque si no nos va a hacer todo amontonado, ¿verdad? La parte del operador, ya sea el 10 o el 5, siempre es importante ponerlo, ¿ya? No confundirlo con la parte de los símbolos. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos sencillos. Todos estos, ustedes van a tener esta parte ahí, se pueden practicar, pero cuando nosotros ya estemos trabajando con algunos ejercicios, que va a ser ya la próxima clase, vamos a meterlos de lleno ya solo a trabajar con ejercicios, entonces es muy importante dos cosas. Uno, me gustaría saber quiénes se conectan a través de equipo de cómputo y quiénes más o menos tienen acceso a computadora. Veamos por acá. Yo me conecto por computadora, Lick. ¿Por computadora? ¿Quién más? Yo también por computadora. Yo también por computadora. Ok. Por computadora también. Ok. ¿Por qué pregunto eso? Lo pregunto porque es importante que en las próximas clases, conforme yo vaya explicando, ustedes vayan tratando de hacer algunos ejercicios. Por eso vamos a tener el material acá para irlo viendo. Y algunos ejercicios que yo haga acá en pantalla, nosotros vamos a poder irlos haciendo de tal manera que si hay alguna duda en ese momento ustedes me pueden preguntar, mire, fíjese que a mí no me sale eso o todo lo demás, para que podamos ir como avanzando en eso. Estamos siempre en la parte de las variables. Algo muy importante que no tenemos que dejar a un lado tiene que ver con la parte de los comentarios. ¿Por qué es importante los comentarios? Es muy importante porque a través de eso nosotros documentamos nuestros programas, nuestro sistema. Si nosotros tenemos muchas líneas de código y muchas veces no documentamos, el problema es que en algunas ocasiones necesitamos nosotros tener tenemos ciertas dudas sobre alguna línea de código en específico, que qué es lo que hace. Entonces, la documentación me va a servir a mí para poder determinar qué es lo que hace esa instrucción que hemos puesto ahí. Un ejemplo de ello, por ejemplo, cuando nosotros comentaríamos esto. Esto es un comentario. Veamos, utilizamos la parte de la almohadilla para hacer un comentario así. Esto es un comentario de una sola línea, dice. Y esto no es interpretado por la parte de Python. Simplemente es ignorado y lo que muestra van a ser los valores de nuestra variable. Ahora bien, si nosotros queremos
un comentario de varias líneas, podemos hacerlo de esta manera, vean. Esta es la forma de comentariar. Y también, esto es cuando queremos varias líneas. Pero si nosotros queremos documentar de esta manera, pues también lo podemos hacer sin mayor dificultad. Entonces, básicamente, esto es en relación a los comentarios. Repito, sirve para tener un mejor control y una buena documentación de los desarrollos que nosotros podamos hacer de nuestros programas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, me ponen algunos ejemplos ahí. Dice acá que normalmente pues nosotros podemos documentar dentro de la misma línea de código y después que ha finalizado, en este caso el operador o este número o este valor de variable, pues deberíamos de poner acá, vean, dos espacios entre el 15 y donde va el numeral. Aquí dice incorrecto porque solo se puso un espacio. Entonces lo recomendable es dejar dos espacios y de esa manera nosotros poder indicarle a Python que estamos comentariando. Eso es como una práctica. Como digo, es nada más. Esta parte de acá es lo vemos creo que en la unidad 2, donde vemos las tuplas, las listas y los diccionarios. ¿Por qué, verdad? Porque son parecidos a algo así como los vectores o los arrays. Entonces acá nosotros, con esto de las variables, vamos a aprender, uno, a pedir datos, a asignar datos. Vamos a aprender, vamos a hacer lo siguiente. Uno, definir y operar variables con diferentes datos y mostrarlos. Dos, a capturar la información digitada por el usuario. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque de alguna manera nosotros tenemos que buscar la forma, un programa de informático, lógicamente va a funcionar por la información que le sea proporcionada por los usuarios. Entonces nosotros vamos a encontrar los métodos que se necesitan para el ingreso de datos por teclado. Esta parte lo vemos más adelante para no confundirlo con eso. El comando que vamos a utilizar para esa parte de acá es algo que se conoce como el input. Pero yo les voy a explicar ahí cómo hacerlo, cómo capturar los valores y todo lo demás. No sé si hay alguna duda con esta parte. Básicamente los ejercicios que van a hacer en este caso solamente van a ser de interpretación, ver algunas cuestiones de variables y todo lo demás, pero y algunas operaciones que van a ir ahí en una especie de guía para que ustedes la puedan desarrollar. Una vez desarrollada la guía, pues siempre van 2 o 3 ejercicios propuestos que ustedes le tienen que dar una solución. No sé si hay alguna duda al respecto. Con los comentarios tenía una duda, que el comentario utiliza triple comilla cuando es multilínea. Sin embargo, también hay una variable de string que usaba triple comilla. Entonces, ¿cómo sería eso? Correcto, es precisamente parecido a esta de acá. Nada más que si ustedes ven en la variable, lo que hace es que ese valor se asigna en una variable y en el comentario ahí no hay ningún problema. Porque aquí ven esto. Aquí la diferencia es que yo estoy almacenando básicamente una especie de comentario en una variable. Pero si solo lo represento así,
eso simplemente lo que va a hacer Python es que no lo va a reconocer como tal, sino que va a entender que es un comentario. Aquí lo que hace es, si ustedes se fijan, utiliza exactamente la misma sintaxis, nada más que acá dice que lo está haciendo en una especie de cadena multilínea, como una composición, pero realmente si nosotros omitimos esta parte, pues básicamente lo que quedaría es un comentario que no sería interpretado por Python. Simplemente diría, este es un comentario. Acá la diferencia es que nosotros hemos almacenado eso en una variable. Pero sí muy acertada tu observación. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Ah, ok. Aquí está el libro, dice el compañero. Gracias, José Daniel. Ok. En todo caso, siempre igual, ahí lo van a tener en la plataforma como material de soporte. Y eso, pues ahí está. No sé si hay alguna duda al respecto sobre la tarea anterior, sobre esta parte. Ok. Veamos entonces las personas acá. Vamos a ver. Listo. Ok, ahí tenemos la asistencia ya de cada uno de ustedes. Bueno, si no hay más dudas, estamos al límite ahorita de los minutos de la clase. Pues en el transcurso de horas de esta noche y mañana va a estar ahí proporcionado las actividades de esta semana. Va a haber una pequeña guía con algunos ejercicios ya en Python. Y la próxima semana pues entramos ya un poco de lleno a hacer ya nuestros programas y estar trabajando ya con lo que es la programación para ir viendo cómo es que se trabaja con el lenguaje de programación Python. Recuerden algo importante, deben de tener su IDE instalado para que cuando ya tengamos que utilizar otras estructuras condicionales, pues todo sea más fácil. Si no hay más preguntas, pues no me resta más que darles las gracias y espero verlos la próxima semana, siempre a la misma hora. Y si hay siempre dudas, por favor escríbanme a mi correo electrónico y les voy a mandar un enlace también para que podamos formar un grupo de WhatsApp. Yo les mando el enlace para que ustedes se puedan agregar al grupo y de esa manera pues estar comunicados de manera un poco más efectiva, así ante cualquier situación pues creo que la mayoría pues andamos conectados con eso y de esa manera pues podemos aprovechar aún más lo que es la tecnología. No me resta más que darles las gracias y desearles una feliz noche. Bendiciones a todos y hasta la próxima. Gracias. Feliz tarde. Gracias, Adiós, Lick. Nick. Muchas gracias, ingeniero. Ok, gracias. Bendiciones.